Alistan denuncias contra Cabildo de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México por aprobación de casas cerca de basureros. El pasado 20 de octubre del 2025, el Cabildo Municipal aprobó la donación, bueno, hay que hacer aquí comillas, la donación de un terreno en Lomas de San Francisco Tepojaco para donarlo a la Federación y que de ahí, a unos metros de dos basureros, se construyan más de 600 casas públicas. Sin embargo, en esa sesión del 20 de octubre, el punto de acuerdo aprobado por Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano estaba mal. Le escribieron mal la nomenclatura y la colindancia noreste, por lo cual este 14 de noviembre realizaron otra sesión para volver a votar la desincorporación del terreno, pero esta vez de forma correcta. Mientras el Cabildo sesionaba para corregir las colindancias, que no revisaron estas personas del Cabildo, representantes vecinales de diversas partes de Cuautitlán Izcalli anunciaron en una conferencia de prensa brindada afuera del Palacio Municipal que emprenderán acciones legales, sociales y mediáticas para frenar la construcción de estas viviendas, de las famosas casas del bienestar, pero no. En Cuautitlán Izcalli van a ser las casas del malestar porque están a unos metros de dos basureros. Las personas de la conferencia de prensa anunciaron que las casas van a ser o quieren ser construidas a través de la Comisión Nacional de Vivienda en una zona sin las condiciones mínimas de seguridad, sin infraestructura, sin movilidad, sin agua potable y uno de los puntos más importantes, sin estudios de protección civil. Tonatiuh Hurtado, representante de un colectivo ciudadano, afirmó que ya se tomó la decisión de iniciar las acciones legales. El activista de derechos humanos Jorge Arsabe reveló que en la zona existen sentencias de amparo por riesgos geológicos, sanitarios y químicos vinculados a los tiraderos de basura del área. Arsabe también denunció que el propio ayuntamiento reconoció ante tribunales que su personal de protección civil, escuche bien esto, que su personal de protección civil o que el personal de protección civil de nuestro municipio de Cuautitlán Izcalli no cuenta con las certificaciones técnicas, por lo cual están impedidos legalmente para poder actualizar el Atlas de Riesgo Municipal y la elaboración de estudios de riesgo en la zona y en todo el municipio, por lo cual recordó que autorizar viviendas sin estos estudios constituye un delito grave según la Ley General de Protección Civil. Arsabe agregó que el predio donde se pretenden construir fue originalmente designado como área de donación para el deporte y recreación por la desarrolladora que edificó Lomas de Tepojaco. Sin embargo, ahora el gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal Daniel Serrano, y con la parte del cabildo afín, lo quieren, bueno, ya lo desincorporaron del municipio, violando otra legislación y ya lo van a pasar a la federación. Escuchemos este video para poder continuar con la nota. Este video de la conferencia, de parte de la conferencia de prensa que brindaron afuera y también cómo a la par se estaba desarrollando la sesión del Cabildo. En la entrada al Palacio Municipal. María del Carmen Barbosa Flores, mi voto ya está a favor. Ya te lo cierran, ya no te dejan entrar. Si te conocen y eres opositor a los ideales de estos personajes, pues ya también te cierran las puertas en un lugar, en un espacio público. Eso no se debe de hacer, porque esto es de todos, es la casa del pueblo, no es la casa de Daniel Serrano ni de los regidores. Pero tiempo al tiempo, compañeros, Luis Fernando Ugalde Saldívar, a favor. Tiempo al tiempo, todo aquel infractor de la ley pagará las consecuencias de sus actos y Ana que Karen caiga todo el Pascual, rigor de la ley, regidora, porque mi no voto es a vamos a favor. permitir que nos violenten ni a nosotros, Luis Fernando ni a los Castellanos que van a llegar a vivir ahí. a favor del proyecto que no se presenta. Bueno, así mientras se desarrollaba la votación, la conferencia de prensa también se desarrollaba de manera paralela afuera del Palacio Municipal. Como lo puedes ver ahí en los videos, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, cerraron los accesos al Palacio Municipal. Jorge Arsabe también mencionó que actualmente hay una sentencia legal la cual obliga al gobierno municipal a señalar las zonas de riesgo de protección civil que hay en Lomas del San Francisco Tepojaco, así como a reparar los daños a viviendas y escuelas de la zona, las cuales se han visto afectadas por desplazamientos de suelo en la región. La actual administración no ha cumplimentado esta sentencia y pidió a los juzgados 10 días más. En materia ambiental, Verónica Carrera, vecina del Lago de Guadalupe, recordó que a un costado de donde quieren construir estas casas se encuentra el Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe, un área protegida de Cuautitlán Izcalli
y advirtió que el lago está totalmente contaminado y que la mayoría de las colonias aledañas carecen de drenaje, por lo que un nuevo desarrollo habitacional agravará la crisis hídrica, ambiental y de movilidad, no nada más en la zona, sino en todo el municipio y la región, porque cabe destacar que estas nuevas casas del bienestar, que le decimos las casas del malestar, las quieren construir en la zona limítrofe de Cuautitlán Izcalli con Nicolás Romero. Arsabe, quien tiene la mano levantada aquí en esta imagen que vemos en pantalla, recordó que Lomas de Tepojaco ya enfrenta saturación en escuelas y vialidades, así como falta de centros de salud y espacios comunitarios, además de que el proyecto de las casas del bienestar incumpliría la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual exige garantizar servicios básicos antes de autorizar nuevos desarrollos. Jorge Arsabe comentó de manera textual, quieren meter las casas y luego ver cómo arreglan todo. Sabemos que eso nunca pasa ni pasará, porque pasan literalmente los gobiernos y vemos cómo esta zona tiene un rezago histórico, un abandono histórico, y ahora, por si no fuera suficiente, quieren meterle 600 casas más. Vamos a escuchar el video del alcalde Daniel Serrano Palacios justificando la construcción de estas casas, y cabe destacar que en la rueda de prensa se destacó que no se está oponiendo a que diversos estratos sociales, diversas personas, tanto de Izcalli como otras partes del país, tengan acceso a una vivienda digna, asequible y justa. Lo que se está manifestando es que quieran construir esas casas en medio de 2 basureros, en medio de una zona que está altamente contaminada, que no tiene servicios básicos de movilidad, de agua, seguridad, recolección de basura, etcétera. Y por si eso fuera poco, hay fallas geológicas abajo, lo cual pone en riesgo o pone en riesgo la vida de las personas que viven ahí y pondrá en riesgo la vida de las personas que esperemos no lleguen a vivir ahí. Escuchemos al alcalde. El presidente municipal Daniel Serrano habló sobre las críticas que hizo el Partido Acción Nacional sobre las construcciones de viviendas del bienestar en Izcalli. Las casas del bienestar tienen una perspectiva, tener la posibilidad de un crédito de vivienda para sectores de la población que tienen hasta 2 salarios mínimos o que no pueden comprobar sus ingresos. Incluso una vertiente de las casas del bienestar están destinadas al arrendamiento para jóvenes y que no abandonen sus estudios. ¿Sí? Lo que plantea Acción Nacional, en el caso de Cuautitlán Izcalli, el PAN de Cuautitlán Izcalli, es sumamente hipócrita. Es un tema de clase. ¿Saben quién es de los gobernantes o de los periodos de mayor otorgamiento de licencias de construcción de vivienda en Lago de Guadalupe y en Bosques del Lago? Acción Nacional. ¿Y quién nos cuestionó? Sobre un asunto de clase. Además, permitieron la conexión al drenaje en escurrimientos hacia el Lago de Guadalupe en el pasado trienio. ¿Qué opinión les merece esto? A ver, para empezar. Este señor dice, si los de allá enfrente lo hacen, pues yo también. Pero mi proyecto tiene mayor validez, tiene mayor sustento legal y social, porque van a ser casas que van a ser destinadas a... primero los pobres, ¿no? A primero los pobres, ¿no? A estratos sociales, a personas sin tantos ingresos económicos y demás. A ver, para empezar, no importa si son casas de interés público, si son casas de construcción privada. Quieren y van, esperamos que no, porque se va a dar la lucha legal, quieren meter a gente, cerca de 2 basureros, a vivir a gente, a más de 2,000, 2,500 nuevas personas, más de 600 familias nuevas, a vivir en medio de 2 basureros. No cabe eso en la cabeza. Ahora, hay también facciones políticas, hay que decirlo abiertamente, y ahorita lo vamos a ver en las notas más adelante de la Generación Z, porque si se dan cuenta, todo viene mancomunado, ¿no? Donde esta persona, Daniel Serrano, dice, es que el PAN está atacando y se opone y habla ahora sí, ¿no? De conciencia de clase y demás. A ver, productor. Hablemos de conciencia de clase, si es lo que quiere hablar el alcalde, porque mandar
a gente al culo del municipio con una pésima calidad de vida, no importa que sean nuevas casas, lo que quieras, no es conciencia de clase, porque no está haciendo, o bueno, sí, para su clase media y para su clase alta, si es que se cree de clase alta el señor alcalde, tendrá bastante conciencia de clase el muchacho, porque entonces estará haciendo lo que su clase requiere, ¿no? Darle limosna a los pobres para tenerlos ahí en la esquina y tratarlos como siempre los han tratado, ¿no? Con esa condescendencia, ese paternalismo que le corresponde muy bien al progresismo, ¿no? Y bueno, así es como justifica, ¿no? Empieza, se va por la rama literalmente, empieza a justificar y decir, no, es que Acción Nacional lo hizo, pero yo sí tengo derecho porque yo vamos a dar, nuestro proyecto va a dar vivienda digna. No se trata de eso. No podemos politizar, y eso hay que decirlo abiertamente. Si Acción Nacional, como lo dice, lo hizo, pues tampoco está bien lo que hizo Acción Nacional, porque si hubo una conferencia de prensa, tampoco aquí estamos intentando justificar y decir, ay, qué bueno lo que hizo Acción Nacional. No, lo están ocupando políticamente para llevar literalmente agua a su molino. Y el fin de semana pasada hicieron una jornada de recolección de residuos en el lago de Guadalupe. O sea, no hay, en política no hay coincidencia. Tampoco somos ilusos y tampoco estamos aquí para, ay, si Acción Nacional nos representó en el Cabildo porque votó en contra. No, señores. Y fue una sola persona, y acuérdense que la vez pasada se había abstenido. Bueno, son dos. Una votó una no fue. No, sí fue, se abstuvo. No fue. Ajá. Y la que fue la semana pasada, ajá, se abstuvo, o sea, no fue un voto en contra, se había abstenido. Bueno, según yo recuerdo, esa fue la del PRI. Pero bueno, al final del día es la misma fregadera. Es la misma casta política. Fueron dos, una no fue, la otra votó en contra. En esta sesión de Cabildo, la del viernes, fueron las dos votaron en contra, todos los demás votaron a favor. Pero aquí podemos ver cómo son las incongruencias, ¿no? Cuando ellos fueron gobierno dicen, pues sí, aprobamos. Ahora que son oposición entre comillas, votan en contra, pero bajo esa justificación, bajo ese tenor político, el gobierno municipal encabezado por Daniel Serrano dice, pues yo, ¿por qué no? Yo sí, y vamos a darle para adelante. Reprobados todos, y todas, ¿eh? Sí, claro, y si fuéramos de la derecha, diríamos, le están haciendo el juego a la izquierda. Ay, sí. Seguro. Nuestra oposición le está haciendo muy buen juego a la izquierda. Reprobados, señores del Cabildo y señoras del Cabildo, ¿eh? No nos representan. Son la casta política, no nos representan. Sin freno, tala ilegal de bosques en el Estado de México. 25 municipios del Estado de México enfrentan una grave pérdida de bosques debido a la tala ilegal, la cual se centra principalmente en 6 regiones que requieren, según la Semarnat, atención prioritaria por la tala clandestina y los incendios que son ocasionados también por los talamontes. Estas zonas son la zona de los volcanes, que es el área natural protegida Iztaccíhuatl-Popo, Popocatépetl, el Gran Bosque de Agua, que es el Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que ahorita les tenemos por aquí un poquito más de información respecto a esto. No se vayan, quédense por favor al final. El Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces y la Sierra de la Goleta. Entre los municipios más afectados destacan Jilotzingo, que es quien vemos, de este municipio, quien vemos la foto, que la tomamos el equipo de Vaguedades hace pues ya prácticamente un año. Jilotzingo, Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Ocuilán, Tejupilco, Temascaltepec, Villa Victoria, Sinacantepec, entre otros. Como pueden darse cuenta, es una lista muy grande, ¿no?, de los municipios que están siendo afectadas por la tala clandestina. Uno de los municipios más afectados es Ocuilán. La situación es crítica. Pobladores denuncian que todos los días son talados aproximadamente 300 árboles de distintas especies, lo que ha provocado que varias zonas de este municipio luzcan prácticamente desnudas. Si usted no lo sabe, yo lo descubrí hace unos meses en un viaje a Cuernavaca de regreso. Estaba cerrada a la altura de La Pera y nos tuvimos que desviar justamente hacia las lagunas de Zempoala. Ahí empieza Ocuilán, justo donde están las lagunas de Zempoala, adelantito. Haga de cuenta, usted viene subiendo por Cuernavaca y ya ve que antes de desviarse hacia La Pera hay una desviación que dice ahí Cuernavaca libre y todo este rollo, Toluca libre, para allá. Es hacia adentro justo y hago este hincapié porque, bueno, seguramente si usted vive en el centro del país o vive en México, ha visitado México,
ha sido una de las paradas obligatorias Cuernavaca o las salidas de la Ciudad de México. Pero bueno, las personas que denuncian toda esta parte comentan que unos kilómetros adelante de las lagunas de Zempoala opera un retén de seguridad de elementos estatales, federales y municipales. Sin embargo, los elementos se limitan a vigilar este punto y dejan sin protección las zonas boscosas que están en los adentros de Ocuilán. Derivado de esta tala sin freno, habitantes han realizado múltiples manifestaciones e incluso guardias comunitarias, no nada más en Ocuilán, sino prácticamente en toda la entidad. También lo veíamos en Michoacán, ¿no? Las guardias comunitarias de Cherán y, bueno, vamos a hablar más adelante sobre esta parte. Sin embargo, denuncian amenazas de los talamontes. Y derivado de estas amenazas, el 4 de enero del 2020, el entonces alcalde de Ocuilán, Félix Alberto Linares González, murió tras desplomarse la avioneta en la que viajaba en el estado de Morelos, pegadito, como ya lo comentábamos, a Ocuilán. En julio del 2020 sucedió esto. Y en septiembre del 2025, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un llamado a la población para respaldar los operativos encabezados por fuerzas federales y estatales. Esto se dio, pues bueno, unos años después. Delfina todavía no era gobernadora, pero los talamontes presumiblemente asesinaron al alcalde de Ocuilán. Ya lo habían amenazado. El alcalde de Ocuilán sobrevivió a un atentado muy fuerte con armas de fuego que recibió el alcalde. Meses después, pues muere en condiciones pues, extrañas, por decirlo suavecito. Llega Delfina, en septiembre de 2025 le dice a la población, oigan, apóyenos a denunciar, porque, pues dice, es una situación muy compleja, vamos a entrarle con las fuerzas federales y estatales. Esto sucede, sin embargo, al parecer el trabajo aún no ha sido suficiente, pero mientras esto sucede, mientras las denuncias, la tala y toda esta situación continúa, en los próximos días se espera la llegada, no de miles, de millones de mariposas monarca provenientes del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, y que van a llegar, ¿sabe a dónde? A los bosques del Estado de México, principalmente de las zonas de Valle de Bravo, Temascaltepec, Atlautla y Donato Guerra, donde pasarán el invierno, donde prácticamente van a hibernar. La monarca o las mariposas monarca viajaron más de 4,000 kilómetros hasta territorio mexiquense. Y tan solo en 2024 se estimó que tan solo en el municipio de Atlautla arribaron entre 20 y 30 millones de mariposas de esta especie. Vemos aquí cómo esta mariposa monarca nació en el corredor de polinizadores Lago de Guadalupe, a quienes les mandamos un fuerte abrazo por todo el trabajo ambiental que han hecho en el Lago de Guadalupe justo. Y vemos aquí cómo esta mariposa monarca nació. Ya aquí en Cuautitlán Izcalli fue un hecho maravilloso que pudimos captar el equipo de Vaguedades junto con otras organizaciones que han estado trabajando aquí, repito, en el corredor de polinizadores Lago de Guadalupe, porque es una situación muy compleja. A ver si el productor nos puede apoyar a poner las fotos pasadas, a ver si las tenemos por ahí a la mano. Justo. Aquí podemos ver cómo en 2024, para finalizar, en 2024 una serie de grupos de talamontes pues prácticamente acabaron con poco más del 50%, escuche bien, con poco más del 50% de los bosques de Jilotzingo en el Estado de México, aquí pegadito a Cuautitlán Izcalli. Y podemos ver cómo hicimos en ese momento la cobertura, apoyamos, estuvimos ahí pues abriendo brecha, apagando los incendios que estaban abiertos y pudimos atestiguar de primera mano cómo estaban quemando en ese momento. Ahí al fondo de la imagen podemos ver, podemos ver ahí el 50% de la devastación de este territorio de Jilotzingo, y podemos ver ahí al fondo cómo están las llamaradas. Ese fue parte del fuego que se apagaron en esos días, y cómo después estos cuates se fueron para esa parte del bosque y empezaron a prender otro fuego allá atrás. Afortunadamente, en cuanto se empezaron a levantar las columnas, se hicieron las denuncias pertinentes y acudieron helicópteros de la Marina a apagar estos incendios. Entonces, bueno, la situación es muy crítica. Sin embargo, bueno, podemos ver cómo a pesar de toda esta situación tan compleja, la mariposa monarca sigue llegando al Estado de México
y es imperativo que el gobierno del estado, en apoyo con la federación, sigan protegiendo los bosques, se evite la tala para que podamos ver este tipo de espectáculos tan maravillosos de la naturaleza y de la madre tierra.